Doctor, ya está. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, para iniciar el tema como ya les ha precisado la anfitriona, es la investigación preparatoria y sobre todo las vicisitudes que ha ocurrido en el Distrito Fiscal de Lima Este, ¿no? Donde mi persona ejerce como fiscal adjunto. Les vuelvo a reiterar, cualquier duda, pregunta, aclaración, precisión que quieran hacer, no duden en interrumpirme. La primera diapositiva, por favor. Bueno, vamos a dar unos primeros alcances sobre los principios que rigen el proceso penal y las partes que intervienen en él. Va a ser algo enunciativo. Bueno, ustedes como estudiantes de Derecho conocen ya los principios básicos del derecho penal. En sí, algunos son del derecho en general, de parte general. El primer principio, y uno de los más importantes, es el famoso principio de legalidad, regulado en el título preliminar, artículo 2 del Código Penal. Este principio, creo yo, se resume a la frase que todos muy bien conocen: nullum crimen, nullum poena, sine lege previa. No hay un crimen, no hay una pena, si no existe una ley previa. Obviamente, ninguna persona, ningún ciudadano puede ser sancionado por una conducta que al momento de su comisión no esté sancionada y tipificada en el Código Penal vigente. El segundo principio, que es el principio de lesividad, como ustedes ya deben saber también, el derecho penal es de aplicación de última ratio, es decir, el derecho penal protege los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. ¿Dónde se encuentran regulados o dónde se encuentran registrados, por así decirlo, estos principios? En la Constitución. Entonces, bajo el principio de lesividad, tratamos de proteger los bienes más preciados del Estado, de la sociedad, que esos son los principios básicos, es decir, los derechos básicos, los bienes jurídicos fundamentales. No cualquier conducta puede establecer cuáles son esos principios básicos. Por eso el derecho penal solamente sanciona conductas que infrinjan o vulneren o violenten esos principios. Como tercer principio, el principio del debido proceso. Todos conocemos que para que una persona sea sancionada debe llevar un debido proceso, con todas las garantías que establece el Código Procesal y la normativa internacional. No se puede sancionar a una persona si ésta no ha tenido, por ejemplo, derecho a un abogado, si no ha tenido derecho a un juez natural. Entonces, el principio del debido proceso justamente cautela ello, que toda persona, para acreditarse su responsabilidad penal, haya sido pasiva de un proceso, con todas las garantías que establezca la normatividad interna e internacional. Como cuarto principio, tenemos el principio de responsabilidad penal. Como todos saben, en el derecho penal está proscrita la responsabilidad objetiva. Un ejemplo: a mí no me pueden hacer responsable de un asesinato que pueda ocurrir en el interior de mi departamento por ser yo el propietario. Tiene que acreditárseme objetivamente que yo participé de ese asesinato. Entonces, bajo este principio, se limita ese tipo de responsabilidad. Solamente es responsable quien es hallado responsable después de un proceso, después de una imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuye. Como quinto principio está el principio de proporcionalidad de las sanciones. Como ustedes bien conocen, eh, las conductas descritas en el Código Penal sustantivo, en la parte de la pretensión penal, regulan sanciones. Pueden ser sanciones con penas privativas de la libertad, sanciones pecuniarias como una multa, sanciones limitativas de derecho o restrictivas de derechos, llámese inhabilitación, llámese
prestación de servicios a la comunidad, etc. Estas sanciones no pueden ser eh, impuestas arbitrariamente a las personas, no por el hecho de que una persona sea hallada responsable del delito de homicidio, es que se le puede aplicar una multa o se le puede aplicar una pena, digamos, de cadena perpetua, si es que el código no lo establece como tal. Cada conducta penal regula una sanción. Puede ser esta de carácter temporal, como ustedes saben, la pena privativa de la libertad va desde los 2 días hasta los 35 años, en su vertiente temporal, y en su vertiente atemporal, que es la famosa cadena perpetua. Entonces, bajo este principio, en un primer momento, la proporcionalidad de las sanciones se limita por la pena abstracta regulada en el propio tipo penal. Además de ello, claro está, que se debe aplicar la ya conocida regla de tercios para la determinación de la pena concreta. Segunda diapositiva, por favor. Los siguientes principios, los primeros estaban más referidos al código sustantivo. Estos otros 3 principios están más vinculados al proceso penal como tal. Como pueden observar ustedes, está el principio de celeridad procesal. Seguro muchos de ustedes ya han llevado procesal penal y les han explicado que en el ya no tan nuevo Código Procesal Penal hay un libro de procesos especiales. ¿Qué son los procesos especiales? Son esos procesos o procedimientos que acortan el proceso penal. Para hacerles un ejemplo, habrán escuchado el proceso inmediato. El famoso proceso inmediato es un procedimiento mediante el cual el fiscal, después de la investigación preliminar, puede incoar el proceso inmediato contra el imputado, digamos por el delito de omisión a la asistencia familiar. El fiscal, y después de concluir su investigación preliminar, incoa el proceso inmediato, van a una audiencia, sustenta su requerimiento en forma oral, y si el juez admite esa incoación, se van directamente a juicio oral. Ya no hay investigación preparatoria, ya no hay etapa intermedia. ¿Qué es lo que busca este proceso inmediato? Acortar el proceso, hacerlo más rápido. Hay otros principios, otros procesos más que, si tengo algo de tiempo, se los voy a comentar. Este principio de celeridad procesal se podría decir que está concretizado en este libro de procesos especiales. Este catálogo de procesos lo que busca es acortar y realizar una descarga procesal. Es de conocimiento público que en el Perú la carga procesal es muy, muy alta. Hay mucha incidencia delictiva. Sobre todo donde yo trabajo, en Lima Este, la delincuencia ha superado a los operadores de justicia. Hay demasiada carga procesal. Entonces estos procesos nos ayudan a cortar. Yo ya no hago un proceso largo de investigación. Como ustedes saben, son 3 etapas en principio: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, que en teoría no debería durar, si es un caso simple, un aproximado de 5 a 4 meses, en principio, como les digo. Pero debido a la carga procesal, ya se ha colapsado y los procesos que deberían ser cortos se han alargado. Y estamos hablando de 1 a 2 años para sentenciar a una persona. Entonces, este tipo de procesos especiales lo que busca, al amparo del principio de celeridad procesal, es acortar los mismos, es acortar el proceso penal como tal. El segundo principio, que es el principio de oralidad, bueno, para ustedes que son estudiantes no es tan novedoso, pero antes de que existiera el famoso Código Procesal Penal, existía el Código de Procedimientos Penales, en el cual no primaba la oralidad. Eran solamente en los procesos ordinarios había una audiencia donde el fiscal oralizaba sus requerimientos. Pero en el proceso sumario no había ninguna audiencia. Todo era, como se dice, en papel, y el papel aguantaba todo. En cambio, en este Código Procesal Penal, como saben, hay un catálogo muy variado de audiencias. Desde las audiencias para proteger derechos, como es la famosa audiencia de tutela de derechos, de control de plazo, las audiencias para control de la actividad fiscal,
entre otras. Y obviamente la audiencia más importante, que es la audiencia de juicio oral. Todo ello, claro, bajo este principio, ¿no? Amparados en este principio, que son los que le da el sustento. Finalmente, bueno, son algunos principios nada más lo que estoy mencionando. Otro principio que rige nuestro Código Procesal Penal es el principio de inmediación. Este principio, para hacerlo entender, si no me entienden, pregunten por favor, está vinculado al juez. Es decir, el juez, para emitir un pronunciamiento de fondo, debe tener conocimiento de los elementos de convicción, debe estar, por así decirlo, eh, apegado, al costado, comprendiendo, revisando, entendiendo en su totalidad la carpeta que el fiscal le va a mostrar. Debe conocer todos los actos de investigación que se han realizado. Entonces, por principio de inmediación, exige que el juez conozca su carpeta, conozca su caso, haya participado, si es posible, de algunas diligencias, que obviamente deben estar establecidas en el Código Procesal Penal. Entonces, si un juez, por así decirlo, que no ha participado de la audiencia de juicio oral, que no ha escuchado el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos, que no ha escuchado o no ha visto la oralización de los medios de prueba documental, que no ha observado, que no ha cuestionado al perito de parte o al perito de oficio, no podría emitir una sentencia. ¿Con qué conocimiento se le puede exigir a ese juez que emita una sentencia de un proceso que no ha conocido? Entonces el principio de inmediación, como les decía, está más vinculado al juez, para que se le exija a él que haya participado de la actuación de sus medios de prueba. Y después de haber escuchado a las partes, haber revisado la documentación, haber cuestionado a los peritos, puede emitir una sentencia, debidamente argumentada, claro está. Siguiente diapositiva, por favor. Las etapas del nuevo proceso penal. Como ustedes ya lo saben y también ya lo adelanté, en principio, para la mayoría de los doctrinarios, el nuevo Código Procesal Penal se divide en tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Para algunos otros, para algunos pocos creo yo, he revisado por ahí un par, consideran que son 5 etapas. Consideran como una subetapa la investigación preliminar, la investigación preparatoria propiamente dicha, la etapa intermedia, el juicio oral y el proceso de ejecución. Entonces, pero como ya sabemos, por mayoría creo que todos entendemos que son 3 etapas. Sin embargo, les hago esta precisión, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ahí, perfecto. Y bueno, las partes que intervienen en el proceso penal, para adelantarles a todos ustedes, como ya lo saben, son 3. El Ministerio Público, representado obviamente por un fiscal, la parte imputada, que obviamente debe contar con su abogado defensor, pero se les considera, a mi criterio, una sola parte, y la tercera parte, que es la parte agraviada, que puede estar o no constituida en actor civil. Respecto al Ministerio Público, el artículo 60 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Eh, para, para que se entienda, ¿saben por qué existe el Ministerio Público? ¿Tienen al menos una idea de por qué existe el Ministerio Público? Como ustedes saben, los delitos, bueno, eso se estudia en parte general, los delitos son de interés público. Eh, ¿Por qué son de interés público? Como ya lo adelanté, los delitos sancionan conductas que infringen los bienes jurídicos básicos de la sociedad. En mérito a ello es que existe el Ministerio Público. Como ustedes saben, una parte agraviada no puede, por así decirlo, retirar una denuncia, ¿no? El fiscal tiene que impulsar de oficio esa denuncia.
porque obviamente es de interés público de toda la sociedad que ese caso, esa conducta, sea sancionada severamente y se le imponga una pena privativa de la libertad, una multa, una jornada de prestación de servicios a la comunidad, la pena que esté establecida. Entonces, considero yo que al ser el delito de interés público, es el Ministerio Público el titular de esa acción, no es el titular del derecho, porque el titular del derecho es la parte agraviada, pero es quien tiene por mandato legal y constitucional perseguir esas conductas. Así, entre comillas, la parte agraviada no esté de acuerdo. Obviamente, el fiscal tiene dos opciones. Como pueden ver ahí, puede llevar la investigación el propio, es decir, yo como fiscal, con la logística, con el personal, con los medios que tengo, puedo iniciar mi investigación, puedo recabar declaraciones, puedo requerir documentos, puedo solicitar peritajes, o puedo apoyarme con la policía, es decir, comunicar a la comisaría del sector, a la de PINCRI del sector o a las divisiones policiales especializadas en delitos. Entonces, para el fiscal es optativo trabajar de esa manera. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Perfecto. Eh, el fiscal puede emitir hasta 3 documentos: disposiciones, requerimientos o providencias. Las providencias, en principio, son de impulso, son de mero trámite, no necesitan mayor fundamentación. Sin embargo, las disposiciones y los requerimientos sí tienen que estar debidamente fundamentadas. Creo que se entiende el propio nombre de este tipo de documentos, que las disposiciones son emitidas por el propio fiscal para continuar con su investigación. Ejemplo, disposición de inicio de diligencias preliminares cuando al fiscal le han comunicado un delito. Disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria cuando el fiscal entiende que después de su investigación preliminar hay suficientes indicios de la comisión de un delito y de la vinculación del imputado y decide formalizar su investigación. Disposición de ampliación de la investigación preparatoria o preliminar. Sin embargo, los requerimientos, su nombre lo dice, son requerimientos. ¿Ante quién? Ante el juez. Puede ser un requerimiento acusatorio, puede ser un requerimiento de prisión preventiva, etcétera, etcétera. Son a través de estos documentos que el fiscal impulsa su proceso, sea de mutuo propio o sea ante la autoridad judicial. Eh, los requerimientos, a diferencia de las disposiciones, los requerimientos tienen dos etapas. La etapa formal, que es cuando se presenta el documento como tal, por ejemplo, mi requerimiento acusatorio, voy ante el juez y le digo, ¿sabe qué, señor juez? Quiero acusar a Pepito por la comisión del delito de robo agravado en agravio de Juanita. Presento mi requerimiento con todos los requisitos que me establece el artículo 349 del Código Procesal Penal, debidamente sustentado y adjuntando los elementos de convicción que sustentan mi requerimiento. Lo presento. Después de que yo presento mi requerimiento, el juez va a correr traslado a las partes procesales, a la parte agraviada y a la parte imputada. ¿Para qué? Sobre todo para que la parte imputada pueda cuestionar, observar, solicitar una subsanación y o presentar algún medio de prueba a ese requerimiento acusatorio. Pasado ese plazo de 10 días, el juez llamará audiencia de control de acusación. Esta es la segunda etapa. En audiencia, pese a que yo hay un requerimiento escrito, pese a que ya fue corrido traslado a las partes, el fiscal tiene que oralizar su acusación. Yo tengo que ir y explicar los argumentos que tengo en mi acusación. Por eso, nuestro Código Procesal Penal no es del todo oral. Como saben, a diferencia de lo que se puede ver en las películas y sobre todo en el proceso americano, estadounidense, nosotros presentamos un requerimiento escrito. Y por principio de congruencia,
Debemos sustentar en gran medida lo que está en nuestro requerimiento escrito. No podemos excedernos. Puede finiquitarse unas cosas, pero no podemos excedernos en demasiado. Siguiente diapositiva, por favor. El poder coercitivo que tiene el fiscal, en buena cuenta, como ustedes saben, las, los medios coercitivos, personales y reales, los establece el Código Procesal Penal, casi todos están referidos a los que puede emitir el juez. Sin embargo, el fiscal tiene, por así decirlo, un arma, que es la famosa conducción compulsiva. ¿Qué es la conducción compulsiva? En buena cuenta, el fiscal, después de requerir a un testigo o a la parte imputada que se presenten a declarar, y estos rehúsan presentarse, y el fiscal, previo a procedimiento, decirle, señor, lo cito a usted para que el día 15 de febrero del 2023 se presente en el despacho ubicado en tal dirección a las 13 horas, bajo apercibimiento expreso de ser conducido compulsivamente conforme lo establece el artículo 63 del Código, 66 del Código Penal, Procesal Penal. Después de ese procedimiento expreso, si él no cumple, yo como fiscal puedo disponer que la autoridad policial lo conduzca de grado fuerza. Entonces, esa arma, como vuelvo a repetir entre comillas, sirve mucho para darle impulso a las investigaciones. Ha sucedido en la práctica que a veces los testigos que están vinculados al imputado no quieren asistir, no quieren declarar, porque obviamente de alguna u otra manera quieren ayudar a esa parte, a su amigo que es el imputado, para ejemplificar el caso y irnos a un plano más práctico. Tuve un caso en el cual era por homicidio culposo. Este era un señor que había estado en una fiesta con unos 3 amigos y había conocido a unas 2 féminas. Entonces, después de la fiesta, los había invitado a su departamento. Él tenía una camioneta, subieron todos a la camioneta, y bueno, el señor empezó a manejar, obviamente bajo los efectos del alcohol, empezó a acelerar, llegó a un punto, en una salida vial, donde impactó contra un poste. Eh, el carro se volteó y salieron todos afectados. La más afectada fue una de las féminas. Obviamente el imputado y sus amigos se dieron a la fuga. Cuando llegó la policía y la ambulancia, se llevaron a a las 2 féminas. Una de ellas falleció en el hospital. Entonces se citó a las partes, obviamente, se empezó a iniciar las diligencias. Como ustedes saben, las placas de los vehículos están registrados en la SUNAR y ahí hay una persona que se puede identificar, que es el propietario. Se solicitó la declaración del propietario y se pudo identificar al conductor. Y también se pudo identificar por ende, a los otros compañeros, amigos que estaban con él. Pero esos amigos no se presentaban, no querían presentarse. Entonces, coordiné con la la unidad de investigación de accidentes de tránsito de la policía para requerirles bajo apercibimiento. Notificamos a su ficha de RENIEC una vez, la segunda con el apercibimiento del artículo 66 de ser conducidos compulsivamente, y finalmente, como no se presentaron, saqué mi disposición, conforme los protocolos también existen, y requerí su conducción compulsiva. Pudimos agarrar a uno de ellos. Se coordinó con la comisaría del sector, se hizo un pequeño operativo y caímos, por así decirlo, caímos, y en su domicilio, y lo intervenimos, lo llevamos a la dependencia y le tomamos la declaración. Quiero que se entienda que esta conducción compulsiva solamente es para fines de realización de la diligencia. No es que yo lo puedo tener detenido 24 horas como una detención preliminar o una prisión preventiva por 9 meses, etc. No, solamente es para fines de realización de la diligencia. Pero obviamente, al limitar el derecho al libre tránsito de una persona, ya hay una constricción de sus derechos. Y en buena cuenta, se podría cuestionar que afecta algunos derechos sin haber un pronunciamiento judicial y con la disposición fiscal nada más. Pero bueno, es un tema de discusión. En buena cuenta se logró, y esta figura de la conducción compulsiva ayuda muchas veces a las investigaciones. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, digo, siguiente diapositiva.
La Policía Nacional del Perú. La siguiente, por favor, para que vean las facultades que tiene la policía. Muchas gracias. Bueno, previo a ello, en la anterior diapositiva que me acabo de saltar, señalamos, ¿no?, que la policía, incluso por propia iniciativa, puede tomar conocimiento de delitos e iniciar algunas diligencias urgentes y inaplazables, así lo establece el Código Procesal Penal. Estas diligencias eh, son las más básicas, ¿no? La famosa acta de intervención, donde debe colocarse los hechos conforme ha tomado conocimiento el efectivo policial y puede apreciar directamente a través de todos sus sentidos, ¿no? Vista, olfato, tacto. Debe ser objetiva. El acta de registro personal que se realiza al imputado a efectos de ver si se encuentra algún indicio del delito, algún instrumento, objeto del delito. Obviamente también está la famosa acta de hallazgo, por si en inmediaciones del lugar de los hechos se encuentra algún otro elemento que permita ayudarnos con la investigación, claro. Sin embargo, concluidas estas diligencias o en paralelo tiene que comunicar inmediatamente al fiscal para que el fiscal tome conocimiento y disponga las diligencias necesarias y urgentes. Recuerden que en el nuevo Código Procesal Penal, el titular de la acción penal y el que dirige la investigación es el fiscal. Obviamente que el fiscal tiene que respetar la capacidad administrativa de la policía, ¿no? Porque yo quiero hacer acá un paréntesis y precisarles algo. Cuando inició el famoso nuevo código, hubo algunos inconvenientes entre la policía y la fiscalía. En provincia recuerdo que nos comentaban mucho que la mayoría de fiscales eran jóvenes, relativamente jóvenes. Tenías fiscales de 28, 29, 30, 31, 32 años, y les estaban dando instrucciones a suboficiales o oficiales de la policía con 40, 50, 55 años. Entonces entenderán que esa diferencia de edad siempre generaba un problema, porque la policía en primer lugar no quería que una autoridad civil, como es el Ministerio Público, les dé indicaciones u órdenes, entre comillas, órdenes dentro de nuestra competencia, claro está. Y se rehusaban, o a veces discutían, o había dimes y diretes con los fiscales. Eso poco a poco ya se ha ido superando, porque la policía entendió que las órdenes que los fiscales damos, las damos dentro de nuestra competencia. Obviamente, la policía tiene una labor muy importante. Un fiscal no es pesquisa. Un fiscal no hace ese trabajo de pesquisa, de hacer investigaciones, se pueden decir informales, para poder identificar a las partes. Ese trabajo no lo hace la fiscalía. Ese trabajo lo hace muy bien la policía. Y esas cositas se han ido superando y se ha logrado ya una mayor armonía, casi todo el Perú creo yo, entre la fiscalía y la policía. Sin embargo, todavía hay algunos efectivos, me ha pasado personalmente, que son renuentes a obedecer a los fiscales. Pero esperemos que eso mejore, ¿no? Respecto a las atribuciones de la policía, obviamente una de las primeras atribuciones que pueden observar ahí es la de recibir denuncias. Cuando ustedes van a una comisaría, pueden hacerlo en forma oral, para que ellos en la CIPOL, en el sistema de la policía, registren su denuncia de parte, o pueden presentar también una denuncia escrita, y la policía tiene la obligación legal de recibir eso. Es una de las primeras diligencias que puede hacer, sin necesidad, obviamente, la participación del fiscal. Claro está que una vez concluida la recepción de esa denuncia, inmediatamente, por la vía más célere, tiene que comunicar al fiscal. Otra de las atribuciones, que ya les había adelantado, es que la policía tiene que vigilar y proteger el lugar de los hechos. Ese trabajo no lo hace el fiscal. Ese trabajo creo que está bien diferenciado entre la policía y el fiscal. La policía tiene que vigilar y cuidar la zona de los hechos. Esto sucede o se da mucho en la práctica en los casos de homicidios. En este tipo de delitos violentos, sobre todo cuando son por encargo, cuando se utilizan sicarios de por medio, armas de fuego, las personas quedan tendidas en la vía pública, entonces tienen que acordonarse la zona. Una vez que se cierra toda esa zona, el efectivo interviniente llama a la oficina criminalística de la policía y al fiscal. El fiscal coordina con la oficina criminalística y ambos se apersonan al lugar de los hechos. Obviamente la oficina criminalística son los especialistas en buscar vestigios, tomar muestras de huella, de cabello, de lo que pueda haber.
Otra de las atribuciones en el punto C es la que también les adelanté: practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas. Esto obviamente se entiende, es algo tan obvio. No se puede esperar la llegada del fiscal o la disposición del fiscal para que la policía auxilie a los agraviados. Tiene que conducirlos inmediatamente al nosocomio más cercano. Asimismo, tiene que realizar el registro de las personas involucradas para ver si hay instrumentos, efectos, algún objeto del delito que nos ayude en la investigación. Porque caso contrario, podrían desaparecer, ocultarse, destruirse. Otra atribución que tiene la policía, que también está vinculada a la primera, es de recoger y conservar los objetos o instrumentos relacionados con el delito. Aquí ya más adelante lo vamos a tocar respecto a lo que es la incautación y la confirmatoria de incautación, que tal vez seguro han escuchado. Bueno, también otra de las facultades o atribuciones que tiene la policía es de practicar diligencias orientadas a la identificación de los autores. Esto es lo que le señalé respecto a que la policía hace una labor de pesquisa dentro de su ámbito funcional como efectivos policiales. Ellos lo conocen coloquialmente como informantes, para poder averiguar qué personas han participado de hechos, sobre todo de hechos clandestinos, como les estaba comentando, los hechos de sicariato, que hay mucho allá por Lima Este. Ahí ellos hacen uso de sus medios, y una vez identificado, comunican al fiscal e iniciamos ya labores, ¿no? Otro tipo de labores, puede ser levantamiento del secreto de las comunicaciones, actas de identificación, sea fotográfica o puede ser personal, si se tiene físicamente a la persona, etcétera. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, obviamente esto de los testigos. Esta diligencia sí debe ser realizada, a mi criterio, debe ser realizada con la participación del representante del Ministerio Público. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. Esto se cae maduro. Se entiende que no vas a esperar al fiscal para tomar fotografías que después puedes peremizar y peremizar en un acta, ¿no? Adjuntar a tu propia acta de intervención policial. No se hace mucho, obviamente, porque hace 20 años, 15 años, no existía la facilidad del teléfono, del uso de los teléfonos celulares. Considero yo que este avance del uso de los teléfonos celulares debe plasmarse en la legislación, debe exigírsele al efectivo policial que al momento de levantar sus actas las acompañe con tomas fotográficas. Ahora es tan fácil conseguir un teléfono celular y realizar tomas fotográficas y adjuntarlas al acta. El Código Procesal Penal no excluye esa posibilidad. Es más, como pueden ver acá, dentro de las atribuciones de la policía, se la faculta a realizar. Eso nos ayuda a tener una mejor comprensión de cómo fueron los hechos. Porque una cosa es el acta de intervención que redacte el policía con sus palabras, con sus entendimientos, con sus conjeturas que él pueda tener, a tener una fotografía o un video de cómo llegó al lugar de los hechos y lo que encontró y pudo observar. Considero que es más objetivo lo segundo que lo primero, porque, valga la verdad, todos tenemos prejuicios, todos entendemos las cosas de distinta manera, o las podemos entender. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Creo que no me escuchan. Sí, doctora, esta es la siguiente. Buenas noches, Sí, doctora. gracias. Ya. Otra de las atribuciones, continuando, una de las facultades, obviamente, es la de capturar a los autores y partícipes en casos de flagrancia. Haciendo un paréntesis, ustedes saben que hay varios tipos de flagrancia, ¿no? La flagrancia directa, la pasiflagrancia, la flagrancia presunta. Dentro de todas esta lista o tipos de flagrancia, creo que la policía puede intervenir a las personas. No veo ninguna limitación a ese sentido. Y asegurar los documentos privados que puedan servir en la investigación. Como pueden leerlo, para yo no leerlo, se señala el tema del reexamen por parte del juez de la investigación preparatoria. Eso está referido a la incautación. Sucede en la práctica, un ejemplo,
tuvimos una intervención por drogas en un local donde realizaban, que era una supuesta empresa fachada, al parecer, de lavandería. Pero parece que estas personas tenían insumos destinados a la fabricación de tráfico ilícito de drogas. Estos insumos estaban destinados al interior del país para que eran insumos para la fabricación de drogas. Entonces, cuando la policía llegó al lugar, a la empresa como tal, se recabaron bastantes documentos contables para ver que efectivamente la empresa funcionaba como una lavandería y no como otra cosa. Se recabaron documentos de envío para saber a dónde estaban enviando estos insumos, entre otra documentación. Estas actas de hallazgo, de incautación, según el Código Procesal, las puede realizar la policía, las puede disponer el fiscal también. Sin embargo, esta incautación tiene que ser, en estos casos por urgencia y por flagrancia, tienen que ser confirmadas posteriormente por el juez. Es la famosa confirmatoria de incautación. El juez tiene en buena cuenta que dar el visto bueno y decir, efectivamente, estas actas están realizadas conforme a derecho y se encuentra dentro de los alcances de la incautación. ¿Por qué? Porque estos documentos que la policía y el fiscal han incautado le van a servir para determinar si los insumos que hallaron estaban destinados a la fabricación de drogas o estaban destinados a una empresa de lavandería legal. Siguiente diapositiva, por favor. Para avanzar un poco, podríamos bajar hasta derechos del imputado. La siguiente, que es la número ¿Listo, doctor? 6. La 6, por favor. La siguiente. No, esto, derechos del imputado. Sí. Ah, no la puedo ver yo. Ah, a ver ahora, doctor. Pero si está, yo confío en ustedes, no hay problema. Sí, el artículo 71, doctor. Perfecto. Ok. Bueno, parece que se ha congelado. ¿No? Sí, debe estar en un Bueno, poquito. continuando. Los derechos del imputado, el artículo 71. El artículo 71 recoge derechos básicos que se exige para que la policía y el fiscal cuando intervienen a una persona cautelen estos derechos. Sobre todo, como saben, el fiscal como defensor de la legalidad debe cautelar estos derechos cuando se le es comunicado que una persona ha sido detenida en flagrante delito. Los más básicos son, ¿no?, el conocer los cargos formulados en su contra. Obviamente, si se interviene una persona, se le tiene que decir el motivo de la intervención. Señor, usted ha sido intervenido porque ha participado de un robo, la señora los indica como autor del delito de robo. Asimismo, al ser intervenido, una persona tiene el derecho básico de que esa detención sea comunicada a una persona natural o a una institución de su confianza, para que obviamente fuera de la comisaría, fuera de la carceleta, pueda iniciar las gestiones para que se pueda afianzar un abogado o solicitar un abogado de oficio. Ese es otro de los derechos. Tiene el derecho a ser asistido por un abogado de su elección, y en caso no lo tuviese o no tuviese la posibilidad económica de afianzarse de un abogado particular, el Estado está en la obligación de darle un defensor. Eh, Otro de los temas o de los derechos que regula el artículo 71 es el impedimento de medidas de coacción intimidatorias o contrarias a la ley que se puedan realizar contra el imputado. Es de cierto conocimiento, sobre todo hace muchos años, que la policía a veces presionaba a los imputados para que reconozcan su responsabilidad. Un gran cuestionamiento que ustedes como estudiantes de Derecho, conocedores de la norma, deben haber visto en la televisión, sobre todo los domingos, en los dominicales, que cuando la policía, sobre todo las unidades especializadas, intervienen a algún homicida, alguna persona que ha participado en un robo importante, lo empiezan a interrogar y lo graban desde un extremo. Esa declaración puede ser válida para los medios de comunicación, para la sociedad en general, pero como ustedes bien saben, nosotros como estudiantes de Derecho no podemos avalar ese tipo de declaraciones.
La declaración del imputado tiene que darse en presencia de su abogado defensor para que le explique. El abogado no está tampoco para que le dicte las respuestas, está para que cautele que se están cautelando sus derechos, valga la redundancia. Entonces, considero yo que ese tipo de actividades que realiza la policía deberían ser vetadas. Una de ellas creo que ya se vetó, habrán escuchado, el TC sacó un pronunciamiento hace un mes y medio, donde dijo que era inconstitucional que la policía le ponga un chaleco con la denominación de detenido al, al imputado. Eso obviamente vulnera el principio de presunción de inocencia. Uno es responsable penalmente una vez un juez dicte una sentencia, solo hasta ese momento. Previo a ello, puede ser imputado, investigado, la denominación que desee. Pero considero que es acertado. Y este tipo de conductas por parte de la policía ya vienen siendo limitadas porque obviamente el fiscal, y eso también fue otro de los motivos que acarrearon que haya problemas entre la fiscalía y la policía, es que el fiscal estaba ahí. El fiscal le comunica, señor fiscal, tengo un detenido por robo. Listo, me estoy dirigiendo a la comisaría. Y se sentaba al costado del policía y tomaba declaración. Entonces, como que la policía sentía la presión de que no podía realizar sus actos de investigación, o sea, sus técnicas de investigación para conseguir los fines, ¿no? Los fines que ellos consideraban correctos. Otro de los derechos que establece el artículo 71 es el ser examinado por un médico legista, obviamente para determinar en qué estado se encuentra el imputado. Esto, ¿cómo se concretiza? A través de un certificado médico legal. Todos los imputados son sometidos a un reconocimiento médico por parte del Instituto de Medicina Legal, en específico del Ministerio Público. Siguiente diapositiva, por favor, que refiere los derechos del imputado. Como todos saben, ya han escuchado, la famosa tutela de derechos. En principio, ya hay pronunciamientos de la Suprema que la tutela de derechos cautela todos los derechos que acabamos de realizar, es decir, los que están contenidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Sin embargo, también han precisado que no se puede limitar a estos derechos. Si algún derecho conexo a estos ya oralizados se ve afectado, se puede recurrir en vía de tutela de derechos. Siguiente diapositiva, referida al abogado, por favor. Les juro que no puedo ver que hayan cambiado acá. Sí, doctor, ya está. ¿Me puede poner la de abogado, derechos del abogado? Sí, esa es, doctor, esa diapositiva. Muy amables. Bueno, ahí pueden ustedes observar y leer, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? Para hacerlos entender o contextualizarlos en un ejemplo, eh, desde que la persona es detenida, que es uno de los hechos contenidos en el artículo 71, el abogado tiene que estar presente. Seguro han visto en redes sociales que muchos abogados tratan de interferir con la elaboración de las actas, ¿no? Que no quiero que se consigne eso, que eso está mal consignado. Eso puede ser cuestionado posteriormente, pero desde mi punto de vista, las actas, según lo reconoce el propio Código Procesal Penal, son diligencias urgentes e inaplazables que tiene que realizar el policía, sin necesidad de la presencia del abogado o del fiscal. Obviamente, está salvaguardado el derecho del imputado de poder cuestionar esas actas. Un ejemplo muy práctico que me pasó una vez. Un policía había ido a una denuncia por usurpación a un terreno y había levantado un acta. Entonces nos comunicó ello, dispusimos algunas diligencias y después vino el abogado de la parte agraviada, ni siquiera de la parte imputada, de la parte agraviada. Dijo, no, este policía ha consignado otros hechos que no se condicen con la verdad. Bueno, lo mismo, doctor, si ese es su cuestionamiento, puede ir ante el juez, pero previo a ello también podría presentarnos a nosotros y vemos que resolvemos. Y nos presentó un video y efectivamente se ve al efectivo policial llegando, observando unas personas afuera, otros adentro, sin ningún tipo de discusión ni nada. Pero él había consignado en la acta de intervención otras cosas, que había una pequeña discusión, que se habían lanzado cosas, que habían tumbado una pared, y eso no era cierto. Entonces, obviamente se remitió copias a la mesa única de partes, porque eso es un delito. Un funcionario público, sobre todo en un documento público, no puede colocar
puntualizar, señalar, precisar hechos contrarios a la verdad. Y bueno, como saben ustedes, mi imagen vale más que 1000 palabras, y el video era contundente. Volviendo al tema de los derechos del abogado, el abogado, claro que puede patrocinar al detenido, pero debe permitir a la autoridad fiscal o policial realizar sus actos urgentes. No puede interrumpirlos. Como lo vuelvo a repetir, él está para cautelar los derechos de su patrocinado. Que no se utilicen actos intimidatorios, que no lo amenacen, que no lo asusten, en pocas palabras, y que él dé su versión de los hechos conforme a la verdad. También es un derecho que ya se plasma a nivel de juicio, que el abogado puede realizar interrogatorios, también a nivel preliminar, claro está, participar de todas las diligencias que se realizan, declaraciones de testigos, declaraciones de peritos, algunas diligencias externas, por ejemplo, puede ser una inspección técnica, policial, con participación del Ministerio Público y también del abogado del imputado, y otra serie de diligencias. En todas ellas, salvo a nivel preliminar, en la declaración de otro imputado que no sea el que patrocina, no puede participar. En todas las demás, tiene el derecho de participar. Es más la obligación legal. La siguiente, por favor. Otro de los derechos del abogado está el de aportar los medios de investigación y de prueba que estén pertinentes. Actos de investigación, como ustedes saben, a nivel de investigación preliminar preparatoria, y medios de prueba a nivel de etapa intermedia para pasar al juicio oral. También puede presentar peticiones ante la fiscalía o ante el juez. Algunas veces el código le exige al abogado del imputado que previo ir al juez se lo solicita al fiscal, y otras veces puede requerirlos directamente. Un ejemplo de ello, ¿qué es? La famosa audiencia de inadmisión de sumariales. Es decir, si el abogado me pide a mí como fiscal la realización de una diligencia y yo le digo, ¿sabe qué? Esa declaración que usted me está pidiendo no es ni útil, ni pertinente, ni está vinculada a los hechos que estoy investigando, y yo se la rechazo, él puede ir con ese rechazo, con esa disposición de rechazo, ir al juez y decirle, ¿sabes qué? Este fiscal me ha rechazado mi requerimiento de la actuación de una declaración de un testigo y solicito que tú le ordenes llevar a cabo esa diligencia por tal motivo. Entonces, en esos casos hay un trámite previo al requerimiento ante el juez. Si no se lo admite el fiscal, en segunda instancia se lo puede emitir el juez. Eso respecto a los actos de investigación, ¿no? Los demás ya son derechos generales, ¿no? Él tiene que ir a las audiencias, a oralizar, sustentar sus requerimientos. Como ya les mencioné, la acusación puede ser objetada, observada por el abogado, y posteriormente tiene que, esas objeciones que presentó por escrito, nuevamente, por principio de congruencia, tiene que limitarse a esas observaciones y oralizarlas en la audiencia de control de acusación. No es que puede ampliar sus argumentos. Lo que lo dijo por escrito, lo ratifica a nivel de audiencia. Otro de los derechos que le concede es la posibilidad de interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales. Todos estos derechos se plasman a nivel de etapa intermedia, que es donde el abogado puede cuestionar la acusación, la imputación, los elementos de convicción, la pretensión penal que hace el fiscal. Siguiente, por favor, referido al agraviado. Sí, doctor, ya está la diapositiva de la El cámara. agraviado. Se considera agraviado, como pueden ver ahí, a todo aquel que resulta directamente ofendido. Aquí una precisión. Saben que puede haber dos agraviados en la comisión de un delito. Un ejemplo, ¿qué pasa si el día de hoy yo salgo a dar una vuelta y salgo con el celular de mi mamá, y en el camino me roban el celular de mi mamá? Vienen dos sujetos, me amenazan con un arma de fuego y me quitan el celular. En principio, yo sería el agraviado de la acción, porque a mí fue quien me amenazaron y me quitaron el celular. Y en un segundo momento, el otro agraviado sería mi mamá, que es la propietaria de ese teléfono celular. Entonces, hay un titular, un afectado directo de la acción, y un titular del derecho. El derecho en este caso es la propiedad. Pueden haber ambos agraviados. Justamente ese tema de la delimitación se cuestiona cuando una persona se quiere constituir en actor civil, es decir, cuando va al juez y en buena cuenta le dice, ¿sabe qué, señor juez? Yo quiero constituirme en actor civil porque a nivel de juicio yo quiero pedirle 10.000 soles al imputado por el delito que acaba de cometer en mi contra. Entonces el juez le va a decir, entre otros requisitos, señor,
cuál es su participación o cuál es el derecho que usted alega. ¿En qué calidad viene? ¿En calidad agraviado? ¿Por qué es usted agraviado? Y ahí le explicará. Pues, porque yo era el propietario del teléfono celular. Eh, Otro de los casos que pasa mucho es, ¿qué sucede si fallece el agraviado, ¿no? Un homicidio, digamos. El agraviado no puede poner a muertito, ¿no? Ahí ya nos remitimos a la norma extrapenal y vamos al Código Civil para determinar en orden sucesorio quién le corresponde, quién debería garantizar sus derechos. Esa persona va a ser beneficiaria, obviamente, de la pretensión económica, es decir, de la reparación civil. Por eso también se determina qué persona se va a beneficiar con ella. Ha pasado en la práctica, ha pasado en Lima Este, que no han delimitado muchas veces bien a la parte agraviada. Un ejemplo, que conocí, un señor lo atropelló un camión. El señor falleció, se presentó su mamá, pero su mamá era iletrada. Entonces vino después de ella su hijo, su hija, perdón, la hermana del fallecido. Y dijo, no, yo vengo de representación del fallecido porque mi mamá es iletrada y no sabe. Entonces se tuvo como agraviada a la hermana. Y se consideró en el requerimiento la gravedad. Ese, como les digo, aquí hay un orden sucesorio, no se aplicó en este caso. Y también porque ella no se constituyó en actor civil. Yo creo que si ella se constituía en actor civil, el abogado de la parte imputada, ni corto ni perezoso, iba a cuestionar, ¿no? Usted, según el artículo 816 del Código Civil, usted no es la segunda en orden de prelación. Antes de usted, ¿quién está? Su mamá. Entonces ahí se pudo haber cuestionado ese tema, pero no se llegó a tanto porque ella no se constituyó en actor civil y se consideró ya como parte agraviada. La siguiente, por favor. Los derechos del agraviado, acá también se puntualizan algunos. Estos son derechos más generales. Obviamente la parte agraviada tiene derecho a participar en todas las diligencias. Si bien es el fiscal, como le digo, que representa a la sociedad y los derechos que él protege son los bienes jurídicos fundamentales, no podemos tampoco dejar de lado la parte agraviada. Ya lo ha señalado bastante jurisprudencia que la parte agraviada sobremanera no va por la pena, va por la reparación civil. Si la parte agraviada, como ustedes ya saben, se constituye a nivel de investigación preparatoria, previo a la etapa intermedia, en actor civil, será ese agraviado quien deberá sustentar su pretensión civil. Es decir, si yo pido 10.000 soles, ¿por qué estoy pidiendo? Lucro cesante, daño emergente, etc. Si no lo hace, es el fiscal quien sustenta la pretensión civil. El actor civil, la siguiente, por favor. Bueno, ya me adelanté esta parte, el actor civil. La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejecutada por quien resulte perjudicada por el delito. Es lo que les adelanté. ¿Quién es el perjudicado? Directamente en los casos, en el ejemplo que les planteé del celular de mi mamá. Yo soy el perjudicado de la acción, pero mi mamá es la titular del derecho, el celular era suyo. Habría dos afectados. Continuamos, por favor, con las etapas del proceso, para avanzar. Etapas del proceso. Ya me conecté, me volví a salir porque les juro que no podía ver la imagen. Disculpen. Continuando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Háganmela, por favor. Ya, las etapas del proceso. Ya se los había adelantado. Las etapas del proceso son bien claras. Ya es ampliamente conocida. Tres etapas. Investigación preparatoria, que algunas las dividen en investigación preliminar y investigación preparatoria propiamente dicha, la etapa intermedia y el juicio oral. ¿Quién lleva la dirección de la investigación preparatoria? El fiscal. En la etapa intermedia ya entra el juez, el famoso juez de garantías o el juez de investigación preliminar. Y a nivel de juicio oral, ¿quién es el que dirige? Puede ser el juez unipersonal o puede ser un colegiado. Depende de la gravedad del delito. Diligencias preliminares. Las diligencias preliminares, los plazos no los he colocado acá, los he colocado más abajo. Para adelantarles, en principio son 60 días. Se ha discutido últimamente el fracaso de las diligencias preliminares. ¿Por qué?
porque dicen que las diligencias preliminares solo son para hacer actos urgentes e inaplazables, prácticamente trabajo de pesquisa, por parte del fiscal y la policía. Señalan algunos autores que a nivel de investigación preparatoria, es después de formalizar la investigación preliminar, el fiscal debe garantizar todos los derechos y debe realizar todas sus diligencias. Un ejemplo. A nivel de investigación preparatoria, muchos fiscales toman sus declaraciones. Un caso de hurto agravado. Juanito y Pepito le robaron el teléfono celular a Marta. Vinieron en una moto, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron el celular. Para la mala suerte de Juanito y Pepito, pasó un patrullero y los intervinieron. La fiscalía normalmente en estos casos, como es un caso de flagrancia, realiza todas las diligencias. Llama inmediatamente, hacen su acta y le preguntan al señor, ¿usted tiene abogado? ¿Se puede ofrecer un abogado? Le doy consultas para que presente un abogado. No tengo, señor fiscal. Listo. Le consigo un abogado de oficio. Llamas al defensor público, acá está su patrocinado, acá está tu abogado. Conozcas. Le da y le notificas la disposición y le dice, ¿sabes qué? Voy a iniciar mi diligencia. Voy a tomarle la declaración a Marta, voy a tomarle la declaración a los efectivos que te intervinieron, voy a hacer un reconocimiento en rueda por parte de Marta para que identifique cuál fue la labor de Juanito y cuál fue la labor de Pepito. Voy a recabar las cámaras de seguridad que tenía la municipalidad, voy a hacer la visualización de esas cámaras. Las diligencias, saben ustedes, son 48 horas en caso de detenidos, las hace el fiscal con todas las garantías. Termina, y ¿qué es lo que en teoría debería ser formalizar? Sin embargo, ya les adelanté la figura de los procesos especiales. La mayoría de fiscales están incoando el proceso. Yo ya no voy a investigación preparatoria, yo incoo el proceso. ¿Sabe qué, señor juez? Yo ya tengo todo, tengo declaraciones, tengo testigos, tengo visualizaciones del video, está todo. Está el acta de hallazgo donde el policía ha dejado constancia de que el teléfono celular de la agraviada estaba en el bolsillo del pantalón izquierdo, el bolsillo izquierdo del pantalón del imputado Juanito, quien era justamente el que le apuntó con el arma. Y también hay un acta de hallazgo de un arma que fue tirada a 2 metros de donde se encontraban los detenidos. Está todo. Entonces, para algunos dicen, en estos casos de flagrancia se entiende, pero ¿qué pasaría si fuera un caso de un detenido, de una persona imputada que no haya sido detenida en flagrancia? El fiscal más o menos realiza las mismas diligencias porque quiere concluir rápido su proceso. Y ya no formaliza. En sí la investigación preliminar debería ser para hacer solo lo urgente. ¿Sabe, señora? Deme su declaración, como lo vuelvo a repetir, en casos de no detenidos. No vayan a decir que después yo les dije, no, en casos de flagrancia el fiscal solo debe hacer 2 diligencias, soltar a los imputados y formalizar la investigación. No, señores. Les estoy haciendo un ejemplo en caso de no detenidos. El fiscal debería tomarle la declaración a la señora, recabar los videos, citar a un testigo que otro, o tomar la declaración al interviniente y formalizarla. Una vez formalizada, debería ser todo el catálogo de diligencias urgentes, las realmente urgentes, las realmente necesarias, con participación del abogado y con todas las garantías de ley. Pero eso no se está dando en la realidad. Sobre todo en Lima Este, por la excesiva carga procesal, como ya les comenté, todo se realiza a nivel de investigación preliminar. En 60 días tratan de acabar todo. Este, el artículo 337, como pueden ver ahí, cuando se dice que las diligencias preliminares no forman parte de la investigación preparatoria, ha señalado la norma que las diligencias realizadas a nivel preliminar no se pueden repetir, y señala su excepción, ¿no? Salvo que haya un defecto o tiene que complementarse. Un defecto en la realización. Yo entiendo que cuando se refiere a un defecto, se refiere a un defecto de forma. Es decir, si yo tomé la declaración de un testigo y no participó el abogado del imputado, esa diligencia la puedo volver a realizar a nivel de investigación preparatoria, obviamente, porque no participó el abogado y no garanticé el derecho a la defensa. Y un tema de complementación es porque faltaría un dato relevante, no para realizar aclaraciones. Alguien quiere hacer una pregunta, pero déjenme concluir. Tuve un caso muy, muy interesante. Justamente fue un caso de inadmisión de sumariales. Un abogado de un caso de extorsión quería tomarle la declaración a la agraviada.
pese a que a nivel preliminar la agraviada había tenido 3 declaraciones, todas con participación del abogado defensor, pero había cambiado de abogado y este nuevo abogado quería interrogarla, quería hacerle preguntas, quería evidenciar contradicción, porque habían aparecido 2 testigos, y según la teoría de él, esos testigos contradecían las indicaciones generales, las principales, perdón, primarias de la agraviada. Entonces, cuando él me presenta y me dice, ¿sabe qué, señor fiscal? Quiero tomar una declaración ante la señora por tales motivos. Yo se la rechazo y le digo, primero usted no me está señalando en cuál de los supuestos, porque el artículo 137 es bien claro, que las diligencias realizadas a nivel preliminar mantienen su calidad a nivel de investigación preparatoria, en cuál de los supuestos, en cuál de las 2 excepciones, está usted sustentando, si es por un tema de efecto o es un tema de complementación. Dígame, a ver, las escucho. Un poquito de aquí, por rocoto. ¿Qué más era? ¿Aceituna? Ajá, aceituna. Las escucho, una aceituna me dicen, creo. ¿Alguien creo que tiene su micro prendido? ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Jorge Solís. Mendoza. Pregúnteme, por favor, pregúnteme. Escucho. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿No los escucho? ¿Aló? Sí, ahora sí los escucho. Ya, doctor. En relación a lo que indica de la notificación individualizar al agraviado, ¿ya? Ujú. O en este caso al sucesor del agraviado en caso fallezca, conforme Ya. usted dice el Código Civil. Mire, yo tengo un caso particular, a ver, le explico. Ya. Hace 30 años más o menos, 5 personas salieron de un lugar A a un lugar B, y supuestamente en el lugar B, los mataron a los 5. Ya después de esos 30 años, donde pues iniciaron una búsqueda y nunca identificaron a los responsables, y tampoco pues individualizaron a los agraviados, a quienes serían los sucesores, plantean nuevamente la denuncia, y en ese caso yo solicito al denunciante y a las partes que el denunciante había indicado que son los familiares de los muertos, que presenten una sucesión intestada, ¿no? Para poder Ajá. delimitar quién sería el agraviado. El beneficiario, algo así. El Ya. beneficio. Ajá. Hago esto Ujú. en 2 oportunidades, se notifica, nunca nadie pues adjunta una sucesión intestada. Bueno, ante ello, lo que hago es, vía edicto, solicitar también que las personas que sean, que se consideren pues los sucesores de los agraviados, Se presente. presenten una sucesión intestada, y no lo hacen. Perfecto. Ante ello, pues el denunciante, en su condición de denunciante, ya no podía dar, no estaba facultado con los derechos del agraviado, y seguramente mucho menos con derechos de un actor civil, no si es que lo hubiera propuesto así, o si lo hubiera postulado. ¿Ya? Entonces, al momento de elaborar la disposición de archivo, yo notifico, para que tengan conocimiento, a todas las personas que hasta donde conozco son, por ejemplo, en un caso el hermano del agraviado, en otro caso la esposa de otro agraviado. Entonces, esta esposa del agraviado interpone su recurso de elevación de actuados. Aún no lo veo, pero lo que sí estoy pensando en este caso es declarar improcedente porque no tendría la legitimidad Ya. para poder interponer este recurso. Entonces, Claro, la porque pregunta va, ¿usted cree que es lo correcto ello o sí tendría que darle cabida y declarar procedente la elevación de actuados para que se vea superior? a ver, no te puedo escuchar bien, pero lo que entendí es, hay una persona que no estaría dentro del catálogo de la sucesión intestada, o dentro de los legitimados por ley, y esa persona está interponiendo un recurso de queja. ¿Es cierto ello? Sí, doctor, efectivamente. Ya, entonces, ahora la pregunta es,
¿esa persona tiene derecho a interponer ese recurso? A ver, la norma es clara. Establece que cuando nosotros, como fiscalía, archivamos la carpeta, debemos notificar a todas las partes. Todas las partes. En principio, como le señalaba, el agraviado puede ser dos personas distintas, pero a veces hay un denunciante, que no necesariamente es el agraviado, puede ser un vecino. ¿Y por qué existe un denunciante? Porque les vuelvo a repetir, los delitos son de interés público, y según el Código Procesal Penal, cualquier persona puede efectuar una denuncia. No tiene que ser necesariamente el directamente afectado. No es como en el proceso civil, que existe una legitimidad para obrar. No es así en el derecho penal. Entonces yo lo entiendo de la siguiente manera. Si hay un denunciante que presenta que no es el directamente afectado o no está vinculado al agraviado, y esta persona interpone un recurso en base a esa normativa de que cualquier persona puede denunciar, considero yo que sí, sí se le debería conceder la elevación. No encontraría ninguna afectación. Es más, lo que se trata de proteger es el interés del delito, de la comisión del delito, la protección de los derechos. A ver, artículo. Doctor, pero Sí. disculpe que le Ya, corte un momento. Obviamente, la persona no es la denunciante. No es la denunciante, no es pero denunciante. no, ella no es. Pero en el transcurso, bueno, el denunciante es el hermano de uno de los agraviados. Ya. Es la persona que ha interpuesto su queja es la, bueno, expareja de uno de los agraviados que tomamos conocimiento en el transcurso de la investigación. Pero no es la que puso en conocimiento de la denuncia criminal. No es ella. Ya, Entonces, ya te pero igual entendí. ella interpone ese recurso siendo la expareja de uno de los agraviados, de uno de los personas que ha fallecido, pero Ya. que obviamente nosotros le solicitamos con sendas disposiciones a las personas que vienen impulsando este proceso, como sería el hermano de unos agraviados y la expareja de otros, que presenten la asociación intestada. No lo hicieron. Solicitamos vía edicto. Presenten una asociación las personas que puedan considerarse con los derechos para que puedan intervenir en el proceso, y tampoco lo hicieron, sino que esta persona que es pareja de una de las agraviadas, tomamos conocimiento de él por información del denunciante, que nos dijo, tal persona fue pareja de tal persona, entonces como testigos los empezamos a llamar, pero no fue la denunciante. Ya entendí. Ahora sí entendí totalmente la pregunta. Si me dices que era la conviviente de uno de los agraviados, es homologable a un tema de una esposa, se podría decir. Además, si estamos a nivel de etapa preliminar, ¿se podría pedir necesariamente la constitución del autor civil? Creo que no. Partiendo de ahí, si la señora llega a acreditar que ha sido conviviente del occiso o de una de las partes agraviadas, debería concederse el derecho. No encuentro alguna limitación para que no se le conceda. Entiendo la posición. Como trabajadores de la fiscalía, lo que queremos es producción, y a veces se trata de excluir algunos casos que no ameriten, pero si es la conviviente, y ya la jurisprudencia civil ha homologado la convivencia con una persona casada, y le otorga derechos patrimoniales, ¿por qué no podría interpretarse en ese sentido? Si es la conviviente, también tendría derecho a ejercer, porque si se llega a una sentencia, va a haber una reparación civil, y ella sería la beneficiaria. Entonces, por ese lado, yo creo que sí, sí tiene el derecho, y debería concederse. ¿Hay otra pregunta de Mendoza? No escucho nada. Si me ayudan, ¿se escucha? No lo escucho. Sí, doctor, sí se escucha, doctor. Ay, estoy yo mal entonces con el audio.
a la anfitriona sí le escucho, pero a la persona, al usuario Mendoza, no lo puedo escuchar. ¿Me podrían correr traslado, por favor, de su pregunta en todo caso? Ah, no le escucho a Mendoza. A ver, Mendoza, te voy a... No, tampoco lo escucho. Ah, entonces es un problema de él, pensé que era un problema mío. O vuelve a ingresar, Mendoza. Ore. Doctor, en los comentarios dejaron una pregunta. Sí, justo eso quería entrar. Por favor, Ay, lo voy a leer, pero si pueden, háganmela de forma oral. Así debatimos, compartimos un poco. En plena audiencia de control preliminar de acusación, que es la audiencia de control de acusación, el fiscal, luego de exponer su acusación y de escuchar a las partes, el juez resuelve devolver la acusación. Luego de ello, el fiscal, en su subsanación de acusación adicional, adiciona pruebas que no había indicado con su acusación primigenia. El juez, ¿cómo debe devolver y la defensa se puede oponer? José, ¿podrías planteármela en forma oral, por favor? A Claro, ver, para comenzar. buenas noches. Sí, Buenas lo noches. que, en un control de acusación preliminar, como usted sabe, el Sí. juez oraliza y las partes absuelven. En ese interín, el juez decide devolver la acusación para que, según las observaciones de la defensa, pero el fiscal, luego de subsanar su acusación, da cuenta e indica pruebas adicionales, es decir, pruebas adicionales que no estaban en su acusación primigenia. Por tanto, el juez, ¿cómo debe resolver ante esas pruebas adicionales? Porque Ya, desde luego la defensa se va a oponer ante ellas, ¿no? efectivamente. A ver, aquí una precisión, y ya lo había señalado. La acusación tiene dos partes: la formal, presentación escrita, y la oral, ¿no? La sustancial, cuando se realiza la audiencia. ¿Cuándo hablamos de prueba nueva? Artículo 373, numeral 1. Solo la parte pertinente. La voy a realizar. Se admitirán aquellos que las partes han tenido con conocimiento con posterioridad a la audiencia de control acusación. Si dice con posterioridad a la audiencia de control de acusación, debemos entender que el juez ha emitido un auto de enjuiciamiento, ha dado por válida la acusación, y posterior a ello se aprecia un nuevo medio de prueba, se puede plantear como prueba nueva. Todo lo anterior conocido a ello lo puede plantear, presentar un escrito, así también lo establece el Código Procesal Penal, y el fiscal puede ampliar su acusación, puede presentar un nuevo medio de prueba. Para ordenarme, a veces divago mucho. Si yo, después de plantear mi acusación, me ha pasado, les comento mejor un caso práctico, he presentado una acusación por extorsión. Solamente en su subsanación solo lo denomina prueba adicional, no lo dice prueba nueva. No lo presenta como un escrito ampliatorio. Simplemente dentro de su escrito de subsanación, o sea, ni siquiera es prueba nueva. Claro, no, eso no es prueba nueva, eso es una prueba que lo puede presentar con la acusación. Le ponen prueba adicional nada más. Ya, considero que no es la forma. Si el juez me rechaza la acusación por defectos formales, digamos, me la devuelve, o porque yo he hecho un mal análisis, considero yo que la corrección debe ir sobre esas observaciones. Si yo me olvidé, o justo antes de la audiencia me cayó, por así decirlo, un nuevo medio de prueba, debo presentarlo en el escrito respectivo. El código es bien claro en ese sentido. Lo que pasa es que el fiscal solamente lo puso en pie de página de su acusación primigenia y se olvidó ponerlo como prueba, ¿entienden? ¿No? Y en la subsanación lo quiso poner como prueba adicional y explicando que sí lo había puesto por pie de página, pero se olvidó y etcétera, etcétera. Ya, ahí yo creo que habría que cuestionar, devolver y que presente el escrito con las formas respectivas. Porque no podemos presentar un medio de prueba en un pie de página.
eso para mí es un tema de responsabilidad administrativa. Creo que todos sabemos que hay una formalidad. Entonces, dentro de la estructura de la acusación, al momento de ofrecer los medios de prueba, ese es un ítem. Están las personales, documentales, materiales. Ahí es donde debe señalar los medios de prueba, no lo puede poner como un pie de página. Entonces, en ese caso, yo creo, en la práctica, lo que se debe hacer sería rechazarla. El juez debería rechazarla y pedirle que lo presente como debe ser, conforme el código, dentro de su acusación como tal, y si no lo presentó oportunamente, con un escrito de integración sería. Esa sería la salida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos. Ya, les estaba comentando el casito muy interesante respecto a lo que están viendo en la pantalla, de las prácticas de diligencias que se realizaron a nivel preliminar, y algunos abogados pedían su realización a nivel de investigación preparatoria. Les contaba el casito, es bien simpático, lo voy a hacer lo más corto posible. Le tomaron la declaración a la agraviada 3 veces, en 3 oportunidades a nivel preliminar. Cambiaron de abogados los imputados, este nuevo abogado, que en base a otras diligencias y evidenciando que había una contradicción en la declaración, quería que se tome una declaración ampliatoria. Entonces yo le dije, en mi disposición, le dije, no procede. ¿Por qué? Porque usted no me ha precisado. Si la solicitud que me presenta es porque la declaración de la agraviada tiene un defecto, o tiene que complementarse con la realización de otros actos de investigación. A mi criterio, y pueden ustedes discrepar, lo que él trataba de evidenciar es contradicción. Es decir, oye, señor fiscal, tu testigo dijo unas cosas a nivel preliminar, pero estos 2 testigos que han declarado a nivel de investigación preparatoria han dicho otra cosa. Están contradiciendo lo que dijo tu testigo. Entonces, el código, y hay que entenderlo así, es claro, establece que esa diligencia se podría realizar a nivel de investigación preparatoria solo para complementarse, no para evidenciar contradicción, a mi criterio. Porque como ustedes saben, para evidenciar contradicción o para tumbarse a un testigo, es la audiencia de juicio. Si el testigo, lo que dijo el testigo, se contradice con testigos, con documentales, con videos, etc., es a nivel de juicio donde el abogado tiene que hacer ese trabajo. Yo entiendo que por un tema de estrategia lo hizo así, porque sus imputados eran presos preventivos. Entonces, la necesidad de adelantar esa desacreditación de la parte agraviada. Eso es un tema que me ha sucedido en Lima Este. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, inicio y finalidad de las diligencias preliminares. Ya. Ya hemos hablado bastante de este tema. Ahí les he puesto unas casaciones, unos socorros plenarios, que seguro ya los han leído. Ya discutimos ese tema, cuál es la finalidad de la investigación preliminar, actos urgentes, inaplazables. Algunos consideran que se ha deslegitimado, se ha desnaturalizado las investigaciones preliminares, porque algunos ya fiscales hacen todo su trabajo ahí, y después se van en proceso inmediato, se van en acusación directa, etc. Entonces, considero yo que en cierta manera sí, se ha desnaturalizado la investigación preliminar, y la etapa intermedia, yo hago mea culpa, personalmente le he dejado un poco de lado. Para hacer una estadística, yo tengo un aproximado de 70 procesos en trámite. De esos 70 procesos en trámite, solo son 5 investigaciones preparatorias. Tengo como 40 a nivel de investigación preliminar que, siendo sinceros, pienso incoar o emitir una acusación directa. Eso por un tema de estrategia, me es más fácil a mí. Yo, si hago una acusación directa, me voy directo a etapa intermedia. Si hago mi incoación, me voy directamente a juicio. Se acabó. Caso ganado. No tengo más que hacer. Cambio la investigación preparatoria, la largo. La siguiente, por favor. La siguiente trata sobre determinar las finalidades de las diligencias preliminares, ¿no? Ahí hablo, y también he citado, como pueden observar, algunos acuerdos plenarios, algunas casaciones. Respecto a lo que era la incautación, que ya les mencioné, ahí hago una diferenciación entre incautación instrumental y incautación cautelar. La siguiente, por favor. Esto ya seguro lo han escuchado, ya lo deben saber, respecto a los plazos. Los plazos, en principio, la preliminar, 60 días. Plazo distinto, casos simples, la casación del 2008,
no puede ser mayor a los 120 días, porque obviamente desnaturalizaría totalmente la investigación preliminar si el plazo es mayor a la investigación preparatoria propiamente dicha. Para casos complejos, ya saben, máximo 8 meses, y casos de crimen organizado hasta 36 meses. Precisión. Comentario. En Lima Este, en ese sentido, también se ha desnaturalizado el uso de los casos complejos. Muchos fiscales, cuando ven que el plazo se les concluye, se va a vencer sus 60 días, no, voy a declarar complejo mi caso. Tengo 8 meses para investigar. En ese caso, ¿qué podríamos hacer como abogados? Yo me pongo en la otra posición y lo que podría plantearles es una tutela de derechos. No un control de plazo, porque si el fiscal emite su disposición y dice que es un caso complejo, son 8 meses, lo que yo creo cuestionar no es el plazo, sino esa disposición. Porque no me vas a declarar complejo una investigación por un hurto agravado. Considero yo que incluso ni por un robo agravado, por donde he visto. ¿Y cuál es el sustento del fiscal? Oye, no, este robo va a ser por cadena perpetua, porque el señor resultó con lesiones graves. Pero la complejidad, ¿a qué está referida? ¿A los actos de investigación o a la pena que va a recibir? Considero yo que a los actos de investigación, conforme ya lo han señalado las canciones. Pero algunos dicen, no, como es una pena tan grave, es un caso complejo. Pero no reviste mayor realización de diligencias. Entonces, es una desnaturalización que se está dando, creo que en Lima Este y en muchos otros distritos fiscales. El tema desde cuándo se computa el plazo, eso ya también quedó sentado, desde que el fiscal toma conocimiento, desde que emite su disposición como acto formal. Obviamente, por cautelar los derechos del imputado, tiene que ser desde el momento que el fiscal toma conocimiento. Porque ¿qué pasa si este fiscal, o yo como fiscal recibo mi denuncia, y la tengo durmiendo ahí, ni siquiera la recibo en mi sistema de gestión fiscal, la tengo 2, 3 meses, y después recién de 3 meses de tener esa denuncia de que la policía me la puso a conocimiento, yo emito mi disposición, y digo, mis 60 días corren de acá para adelante, no los 90 que ya me pasé. Sería una sinrazón, sería una afectación grave a los derechos de la parte imputada. La siguiente, por favor. Doctor, yo tengo una pregunta, doctor. Dígame, por favor. Respecto a declarar complejo por el tema de las pruebas anticipadas en cámara GESEL, ¿sería válido? Lo vuelvo a reiterar. Esa diligencia, como prueba anticipada, a raíz de las modificatorias que hubo, ¿reviste complejidad? Es un requerimiento. Esta complejidad, sí, justamente hay como un pequeño debate, pero el tema del plazo, o sea, ya corre de las manos, o sea, ¿qué se podría hacer en ese caso? No, claro, o sea, en la práctica hay que reconocer, los plazos se nos han ido de las manos. Pero como abogados hay que separar la práctica de lo que debe ser, de la formalidad, como buenos abogados que somos, estoy seguro. Según la norma, es necesario declarar complejo por 8 meses un caso de violación sexual, donde esa gran diligencia que va a sustentar la complejidad es un requerimiento de prueba anticipada. Ese requerimiento tiene 5 a 6 hojas, un caso grave, unas 20. Notificas al juez, se lo pones en conocimiento, y es más, no sé cómo están haciendo en otros distritos, pero ¿qué hacen en Lima Este? Para yo avanzar más rápido, ¿qué hago? Oficio al Instituto de Medicina Legal y le pido una fecha, porque yo sé que me van a dar la fecha de acá 3, 4 meses. Dame una fecha, mando mi oficio, me responden, señor fiscal, 4 de abril del 2023. Con esa fecha, hago mi requerimiento y le digo al juez, no, oye, tú pídeme la audiencia, pídeme la cámara GESEL, no. Ya tengo fecha del 4 de abril, para esa fecha te notifico. Por practicidad lo que están haciendo es decir, ¿sabes qué? Yo ya cumplí con notificarte, señor juez. ¿Vas a participar? No vas a participar. Eso es una salida y que se está dando en la práctica. Sí, porque si ellos programan de aquí a 6 meses aproximados, de mínimo, porque normalmente están en un año. No va, exacto. Mira, para hacerte un caso de cómo ha colapsado las fiscalías especializadas, yo soy de una fiscalía común, pero hay una discusión en Lima Este por un pequeño pedazo, decirlo así, de terreno, que no quieren ver las especialidades y las vemos nosotros. Entonces, en esos casos, he trabajado con las especializadas, he presentado una formalización a inicios del 2022. Pedí
como medida coercitiva, comparecencia con restricciones. Ustedes saben que es una audiencia. Ya concluí mi investigación, pese a que me excedí en el plazo, pero ni el abogado ni el juez me dijeron nada, porque obviamente el abogado bueno en otra y el juez estaba atiborrado de carga. Concluí mi investigación, ya presenté mi acusación, y todavía no me citan para la audiencia de comparecencia con restricciones. ¿Qué sentido va a tener a nivel de juicio? Sí, pues. Entonces, por practicidad, primero, respecto a la pregunta, para mí, a mi criterio, esa sola diligencia no es un fundamento válido para sustentar o justificar pasar de un proceso simple a un proceso complejo a un caso de violación, a mi criterio. La complejidad, como te digo, es cuando realmente se requieren no solo varios actos, porque tú me puedes decir, doctor, tengo 10 declaraciones. Oiga, pero 10 declaraciones las puede llevar, en el peor de los casos, en 10 días. Puede citarlos, un día distinto cada uno. Sino que reviste esa complejidad. Cuando esa diligencia tenga que realizarse con otras instituciones, tenga que hacer coordinaciones más complejas. Por ejemplo, tengo que tomar la declaración a 10 imputados. Un imputado está en el penal de Chayapalca, otro imputado está en el penal de Tacna y otro imputado está en el penal de Huaray. Tengo que tomar la declaración a la madre, y la madre se ha mudado y está viviendo en Tumbes. Tengo que irme a Tumbes. Entonces, ahí considero que sí se justifica. No tanto por la cantidad, sino por la propia complejidad. Un ejemplo. Tengo un caso de un señor que fue detenido por estar vendiendo con un camión con combustible sin tener la autorización de Ocitel. Entonces, tengo que hacer el peritaje para determinar fehacientemente que el líquido que estaba dentro del camión, porque a mí no me consta, no le consta al juez, es combustible, es petróleo. Para eso hay que hacer un peritaje. He ido a la policía, no tienen los insumos, como muchas veces pasa. Ahora, ¿qué estoy haciendo como buen fiscal que trato de ser? Comunicándome con la UNI, llamando a la UEFA, a todos lados para ver quién me puede ayudar a realizar este tipo de peritajes. Porque obviamente en la fiscalía no van a hacer peritajes para determinar si este insumo es o no petróleo. Entonces, ahí sí reviste una gravedad, pero en otros casos no. Eso hay que meritarlo caso a caso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. No sé si me permite hacerle una pregunta. Sí, díganme, por favor. Doctor, en su experiencia como fiscal que usted tiene, muchas veces, por ejemplo, hay personas que formulan una denuncia, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando está de por medio de una empresa, la denuncia la formulan contra la empresa y también contra el representante legal, ¿correcto? La pregunta es, ¿cómo apertura esa investigación? ¿Apertura también, por ejemplo, vamos a suponer, se apertura investigación contra la empresa X y se apertura investigación a la vez contra el gerente general Juan Pérez, por ejemplo? ¿Y en qué momento, por ejemplo, obviamente, porque dentro de la investigación preliminar hay que determinar, obviamente, si hay una responsabilidad civil o si hay una responsabilidad penal por parte de la empresa, ¿correcto? Porque inclusive tenemos conocimiento de que si hay una responsabilidad penal por parte de la empresa, obviamente va a ser pasible de penas accesorias que regula el Código Penal, si no me equivoco, en el artículo 110, y otra cosa es una responsabilidad civil que tendría como tercero civil responsable. Entonces la pregunta es, ¿cómo inicia la investigación preliminar contra esa empresa? En este caso, pienso yo de que obviamente está representada por su gerente general, pero también en el Código Penal o el Código Procesal Penal establece que el gerente general, que también está investigado, no puede inclusive representar a la empresa cuando está en un proceso penal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo investiga, doctor, en primer lugar, a esta empresa durante la investigación preliminar, ¿no? ¿En calidad de qué? ¿No? Si es de investigada, porque es una persona jurídica. Y finalmente, ¿en qué momento es que se incorpora, pues, a esta persona jurídica, ya sea como una responsabilidad civil o en todo caso como una responsabilidad penal? ¿En qué etapa del proceso y hasta cuándo, doctor? Esa sería la pregunta. Una pregunta muy bien sustentada. En la práctica, no lo he visto. Para serte sincero, contra empresas, no. En la teoría, sí he revisado. Respecto a un punto que señalaste, es una precisión. Hay respecto al punto que he señalado de que la empresa puede ser
pasible de las penas accesorias y también como responsable civil, hay un pronunciamiento en España, recuerdo haber leído, si puedo posteriormente te paso el dato completo de la sentencia, donde establecían que eso afectaba el nebis in idem. Incluso el representante legal interpuso esa cuestión. Dijo, no, yo vengo en representación de la empresa. Si se está sancionando a la empresa, ¿por qué a mí? No hay identidad de sujeto. Como ustedes saben, para el nebis in idem son tres, ¿no? Identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. Aquí no hay fundamento de sujeto, porque el imputado es la empresa, que es una persona jurídica, y otra parte es una persona natural. No, pero yo vengo en representación. Eso te dejo como un comentario por un lado. Hay un pronunciamiento y no se admitió. Se entendió que eran dos entidades distintas. ¿En qué momento podemos constituir a la empresa como responsable? Según la investigación, yo considero que desde una investigación preparatoria debidamente formalizada, a nivel preliminar, lo vuelvo a reiterar, es para hacer pesquisa, no es para adelantarnos. Si yo tengo una empresa denunciada, digamos, por delito de contaminación ambiental, y obviamente denuncio a su gerente, es a nivel de investigación preliminar, voy a ver qué tan grave es la participación de la empresa. Ahora, ustedes habrán escuchado del famoso compliance, para limitar responsabilidades y decir que la empresa ha tomado las medidas dentro de su aparato para evitar ese tipo de comisión de delitos. Considero yo que debe ser a nivel de investigación preparatoria, donde debe incluirse a la empresa como tal. ¿Alguna otra pregunta? Alguien tiene la mano levantada, creo. Doctor, Sí, ¿le puedo volver a hacer otra sí, pregunta? Con sí. relación doctor, a su experiencia en la fiscalía, usted mencionó hace un momento que obviamente hay una etapa hasta la presentación de los medios probatorios, ¿no? Que es, perdón, como prueba nueva. Habló ¿Ya? sobre la prueba Ujú. nueva, ¿no? La prueba Sí, nueva, que está regulada en el artículo 7.3 del Código sí. Procesal Penal, ¿no? El tema de la prueba nueva, claro, establece dos situaciones, ¿no? Una, en la segunda situación, en la primera situación, perdón, dice, culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán, dice, Ujú. aquellas partes que han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, ¿correcto? Efectivamente. Dígame, ya. En Lima Este, según su experiencia que tiene, le digo porque en Lima Norte, por ejemplo, hay algunos jueces que a pesar de que toman conocimiento de medios probatorios, No las eh, admiten. no las admiten, pero hay algunos que sí lo admiten, por un tema de libertad probatoria, ¿no? Dicen, no, argumentan el tema de la libertad probatoria, que deben ser admitidos como medios probatorios. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo están resolviendo los jueces en Lima Este, ¿no? Porque hay algunos jueces que, como le digo, sí lo admiten y hay algunos que no lo admiten. No sé si de repente tienen un criterio unificado de repente en Lima Este y todos son del criterio de que no se deben admitir los medios probatorios que han tenido conocimiento en todo caso antes de la audiencia de control de acusación, ¿no? Ya. Yo, para ejemplificarlo, tuve un caso peculiar. Era un caso simple. Era un hurto. ¿Qué pasó? Se presentó un hurto, una acusación, eh, y se pidió una pena mínima, 2 años, 3 años. Lo había presentado otro fiscal. Yo reviso después la carpeta previa a la audiencia y digo, uno de ellos tenía antecedentes y había sido internado en un penal, reincidente, y el otro tenía un rosario de delitos, según el sistema del ministerio. Entonces era habitual. ¿Qué es lo que agarré? Llegué a la audiencia y le dije, doctora, esta acusación tiene serias deficiencias. Sí le expliqué. Entonces la jueza me dijo, ¿sabe qué, doctor? La voy a devolver. Además, no hemos notificado debidamente a la parte imputada, así que se la devuelvo. Me la devolvió. Hice mis modificaciones, agregué con mis medios de prueba, y obviamente la pena pasó de 2 a 5 años. Es decir, pena efectiva. Me voy nuevamente a juicio, me cambian de juez, y había habido un error material.
hasta una negligencia. La secretaria, cuando notificó a la audiencia, notificó el antiguo requerimiento, no el nuevo, que estaba pidiendo 5, sino el que pedía 2. Llegamos a la audiencia, se oralizó todo, la jueza suspendió, y cuando iba a dictar auto de enjuiciamiento, le empezó a oralizar los medios de prueba que fueron admitidos. Y le digo, señora magistrada, faltan 2 medios de prueba, 4, perdón, que eran 2 certificados de antecedentes penales y 2 constancias de denuncias del Ministerio Público. Y entonces el abogado de la defensa obviamente cuestiona, no, doctora, que se ha realizado, que eso no está en el requerimiento. ¿Está en el requerimiento escrito? No, no está en el requerimiento que tengo. Le digo, está en el requerimiento que yo he presentado. Si les han notificado mal, es problema del Poder Judicial, no es mío. Además, ustedes ya tenían conocimiento porque yo mismo les he notificado a través del correo. La jueza agarró y me dijo, doctor, preséntalo como prueba nueva. Pero le digo, doctora, esto no es prueba nueva. El código es claro. La normativa es clara. No, que no, se cerró, en pocas palabras. Pues emítame otro enjuiciamiento. Emitió, era un proceso inmediato, juicio. Y le digo, doctora, solicito la suspensión de la audiencia. Obviamente dejé constancia de mi disconformidad. Pedí una reconsideración, se resuelve ahí en plena audiencia, me dijo igual no. Listo, perfecto. Suspendió, presenté mi apelación. Pedí una nulidad. La presento, cambian de juez nuevamente, y el juez me dice, no, rechazada. Va, apelo. Me voy en segunda instancia, y el juez me admite. La sala admite mi apelación, y llama a nueva audiencia, declara nulo todo lo actuado, y en nueva audiencia para que se discutan los medios de prueba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en Lima Este tampoco hay un criterio general. Es cierto que hay jueces que no lo entienden así, hay jueces que entienden, no, después de que el fiscal emite su acusación, ya todo es prueba nueva, que lo veamos a nivel de juicio. Yo siempre como fiscal me trato de agarrar de la norma, y eso mismo dejé constancia en la audiencia. Le dije, doctora, el código es claro, esto no es prueba nueva, debe ser después de haber tomado conocimiento después de haberse realizado la audiencia de control de acusación. Esto, el fiscal anterior, por un tema de negligencia, ya lo sabía, o no se dio el trabajo de averiguarlo. Y yo estoy evidenciándolo y lo estoy presentando. Entonces, considero yo que siempre que se sustenten en la norma. Y estoy seguro que tal vez no en primera instancia, pero sí en segunda, les van a dar la razón. Si algún juez se aparta porque tiene un entendimiento de que hay libertad de prueba, y que la libertad de prueba está más referido a otros temas, a presentar todo tipo de medios de prueba. Pero cuando se considera prueba nueva, el código es claro. No hay que saber mucho de derecho, creo yo, para saber en qué momento se considera prueba nueva. Hay unas discusiones al respecto cuál es el tema, ¿no? De si es prueba irregular, prueba posterior, algo por ahí. Pero eso no constituye prueba nueva. Para mí se puede presentar. El Código Procesal también establece, y hay que interpretarlo sistemáticamente, si después de presentado el requerimiento acusatorio, el fiscal puede presentar un requerimiento de subsanación, de integración, en lo que no sea esencial, claro está, que dice. Ahora hay que discutir, ¿un nuevo medio de prueba es una modificatoria esencial al requerimiento acusatorio? Yo creo que hay que ver qué medio de prueba se presenta. Si presentas una declaración, ¿es tan esencial discutirlo? Considero que no, y se puede admitir a través de un escrito, claro está. Pero si vas a presentar un peritaje, no sé, un peritaje especial, antropomorfológico, por ejemplo, esos que hay para determinar si es la persona del video, ahí habría que verlo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, eso claro, teniendo en cuenta de que obviamente culminada en el juicio oral culminado, pues la presentación de pruebas, excepcionalmente el juez a pedido de parte o de oficio también puede... Hay claro, otra, exacto. Él claro, puede ¿no? pedir con fines de aclaración, pero Claro, vamos a entender, excepcionalmente puede pedir de oficio, inclusive admitir esa prueba nueva si es indispensable para poder esclarecer los hechos. Pero eso se encuentra regulado en el artículo 385, ¿no? Eso ese todavía. temita también tuve una discusión con otra fiscal. ¿Por qué? Porque en ese caso otra fiscal había tenido también un tema de negligencia, no había ofrecido medios de prueba. Entonces la jueza trató un poco, acá entre nos, que no salga de acá por favor, trató de ayudar a la fiscal.
y dijo, ya, yo de oficio voy a ofrecer tales medios de prueba, que eran los mismos de la fiscal, que no había ofrecido ella, que estaban en la carpeta fiscal. Ahí es un tema de responsabilidad. Entonces, que es legal, yo como abogado les digo que para mí esa prueba no debe admitirse, debe apelarse. No todo es la forma, ¿no? Hay pronunciamientos en casaciones, incluso han admitido un reconocimiento en rueda sin participación del abogado. Entiendo que se hace esos pronunciamientos por parte de la Suprema, porque se entiende que es más valioso el derecho a la verdad, que el derecho a ciertas garantías que pueden subsanarse. Pero tampoco podemos pasarnos la forma, y sobre todo el texto expreso del Código Penal o Procesal Penal, como se dice, por la faja. Si la norma es clara en ese sentido, ¿por qué cuestionarla? ¿Por qué tratar de interpretarlo en otro sentido? La norma es clara. Si el fiscal hace mal su trabajo, será un tema de responsabilidad. En sala podrían pedir una nulidad de todo lo actuado, si pueden pedir la nulidad de un proceso por una ineficiente defensa técnica a favor del imputado, se podría pedir la nulidad de un proceso por una ineficiente defensa de la sociedad por parte de un mal fiscal. Considero que yo que sí. Se debe interpretar en ambos lados. Entonces, esa sería la forma legal de hacer las cosas. No tratar de meter medios de prueba en momentos que no son. ¿Alguna otra pregunta? Aló, doctor, sí. Quisiera hacerle unas preguntas rápidas. Bueno, en el hecho de que uno dispone de una conducción compulsiva hacia un testigo, y ese testigo es capturado, pero las partes, en último caso, bueno, hayan designado a su abogado, pero no se tiene su número de celular y pues pusieron su domicilio procesal fuera del radio urbano. Ya, la declaración de estos testigos se llevaría sin la presencia de los mismos, de los abogados, dejando constancia de que se dispuso su conducción compulsiva, o necesariamente tendríamos que designar un abogado para ese acto ¿A qué abogado te refieres? ¿De la parte agraviada o del imputado? del Para imputado? precisar. Ya. Si es de la parte imputada, ya me adelantaste la respuesta. Para salvar ese tema de algún cuestionamiento a esa declaración, yo una vez lo que hice, efectivamente, fue pedir el apoyo de la defensa pública. ¿Saben qué? Tengo detenida a esta persona, el abogado lo he llamado, no contesta, yo ya no lo puedo notificar porque saben que este tema de la detención preliminar es algo inmediato. Así que pedí el apoyo y participé con la defensa pública. Ya me fui en juicio, ahora vamos a ver, lo cuestionó, yo también lo sustenté. ¿Por qué? Porque obviamente era una necesidad de defensa del abogado, y no reviste mayor complejidad, no reviste mayor necesidad de la participación del abogado defensor. ¿Por qué? Recuerden ustedes que si el abogado participa en todos los actos de investigación preliminar, es para darle validez a nivel de juicio. Fui un ratito, disculpe. Oh, me atoré. Les decía, esa es la finalidad en sí de que el abogado, a mi criterio, para que participe el abogado del imputado, es que, según el artículo 383, las declaraciones pueden ser introducidas al juicio, siempre y cuando se le haya corrido traslado a la defensa del imputado, para asegurar que el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción. Entonces, si yo realizo esa declaración con el defensor público, porque no pude ubicar al defensor particular, y a nivel de juicio va el testigo, porque como ustedes saben se ofrece a la persona, no el documento, ¿cuál sería el derecho que sea vulnerado? Si en juicios donde yo voy a interrogarlo, va a interrogarlo el abogado del imputado, lo interrogará si quiere el juez también, no habría ninguna vulneración. Entonces, por ahí se salva ese escollo. Claro, Recuerden que... pero en caso no, ¿Cómo? en caso no concurra, justamente eso, previendo que Claro, el si no testigo, concurre, para claro, ¿no? salvaguardar ese escollo, como te comentaba, lo hago con el defensor público.
¿Y por qué? Y Porque esto, obviamente no puedo retenerlo más tiempo tampoco hasta que me aparezca el abogado. sí, pero esto o sea, sin hacer el apercibimiento, sin hacer ningún apercibimiento, o sea, yo capturo al testigo, Ujú. este, inmediatamente lo capturo, trataré de ubicar, llamar al abogado defensor. Ya, bajo apercibimiento que si no me contestas, designaré un abogado defensor, del defensor de oficio, para que participe en la diligencia. Sin hacer este apercibimiento, ¿usted cree que, que el abogado no podría cuestionar en ese extremo? Pero dirá, pues no, tú no me hiciste el apercibimiento. No me Claro, dijiste que si no te contestaba, pondrías un abogado de oficio. sí, sí entiendo el cuestionamiento. Como vuelvo a repetir, es un cuestionamiento sobre la forma. Cualquier afectación a la forma no necesariamente reviste una afectación a un derecho fundamental. Eh, si no hay un apercibimiento y al final el defensor público realiza las preguntas necesarias a ese testigo para la teoría del caso del abogado que se presente posteriormente al juicio, habría nuevamente vuelvo a preguntar, ¿hay una afectación? Considero que no. Efectivamente el abogado lo puede cuestionar ese medio de prueba. Si no se presenta el imputado y se presenta solamente el documento, puede cuestionar el documento, la declaración como tal. Entonces, yo hago un símil, una comparación. Hay pronunciamientos, como les volví a reiterar, en casación, a ver si se las paso, sobre todo había una específica de eh, un reconocimiento en rueda. No participó el abogado. Pero, ¿cuál era el sustento? Es decir, ese reconocimiento en rueda sustenta la teoría del fiscal, va a sustentar la sentencia, esa diligencia del testigo que ha conducido compulsivamente es el único medio de prueba, es tan fuerte para sustentar la sentencia o la tesis del fiscal, eso habría que analizar. Si es un testigo de 5, no hay una afectación. Pero si ese testigo es el único que va a sustentar la teoría del fiscal, porque es el testigo directo que vio cuando el imputado violaba a la niña, ahí podríamos cuestionarlo. Depende caso a caso. Y depende de lo que vaya a abonar a la teoría del fiscal y vaya a sirva de sustento para la sentencia del juez. ¿Alguna otra pregunta? Eh, bueno, ya para concluir, faltan varias diapositivas, pero en Doctor, síntesis, buenas noches. Doctor, disculpe, una consulta. sí, Por favor, van a dejar grabada la clase porque yo he entrado tarde, pero estoy viendo que está bien interesante la clase. No sé si van a dejar, eh, por favor, grabada la clase. no sabría decirle, la anfitriona seguro que le va a Bueno, yo absorber le ese. respondo. Sí, yo respondo. Las clases son grabadas y transmitidas en el Ah, canal de YouTube. Ahí lo pueden ya. encontrar. Y voy a remitir el link para que lo se Gracias, redireccione. gracias. Ok. Gracias. Disculpe por la interrupción. Sí, Gracias. no se Gracias. preocupe. Para concluir, bueno, me faltan diapositivas, pero ya para concluir, porque creo que ya nos pasamos en exceso del tiempo, la investigación preparatoria, ya lo saben ustedes, 120 días respecto al plazo, ¿no? 8 meses, casos complejos, crimen organizado, 36 meses. En el caso de los casos simples, el fiscal puede disponer una ampliación, puede sacar una disposición para ampliarlo. En el caso de los casos complejos o crimen organizado, es un requerimiento ante el juez. Decirle, ¿sabe qué, señor juez? Voy a ampliarla, quiero que usted me otorgue, digamos, 8 meses más o 36 meses más de investigación preparatoria. Se requiere ante el juez. Así lo establece el código, artículo 342, segundo párrafo. Bueno, la investigación preparatoria en Lima Este, como le digo, en cierta medida ha fracasado. La mayoría de fiscales, debido a la abundante incidencia criminal, han optado por trabajar todo a nivel preliminar. Tratamos de acabar todas las diligencias con todas las garantías a nivel preliminar, o incoación o acusación directa. Investigación preliminar, lo estrictamente necesario y cuando el plazo ya nos pisa la nuca. Entonces, para finalizar, una recomendación. Nunca alimentar su espíritu crítico. Nunca se queden con lo que diga un autor.
traten ustedes de revisar otra normativa, saquen ustedes sus propias conclusiones, revisen normativa, revisen acuerdos, revisen libros, vean otros ponentes. Siempre es bueno, nos ayuda a crearnos un concepto propio y sustentarlo debidamente. Incluso las opiniones contrarias nos ayudan a mejorar nuestros argumentos o a modificarlos. Eso es todo por mi parte, espero que haya sido para ustedes algo productivo, algo provechoso. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la disposición y la exposición de